Hola, muy buenas tardes tengan todos. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes y agradezco a las coordinadoras de la especialidad por su invitación, pero sobre todo les agradezco a ustedes por permitirme ser parte de su crecimiento. En estos 3 próximos días estaremos hablando sobre oncología pediátrica. El plan de atención del paciente oncológico día a día se enfrenta a nuevos escenarios en los cuales el enfermero debe estar preparado para ofrecer una buena práctica profesional en el arte del cuidar. Dentro de esta unidad, que es la número 4, hablaremos sobre las necesidades del cuidado al paciente oncológico pediátrico con problemas hemato-oncológicos. Los puntos que revisaremos en esta unidad son las técnicas e intervenciones de enfermería en el paciente oncológico. Como número 1, veremos las quimioterapias más usadas en el paciente oncológico. Como número 2, la técnica e intervención de enfermería en la toma de aspirado de médula ósea y la toma de biopsia. Como número 3, la técnica e intervención en toma de muestras sanguíneas. Número 4, la técnica e intervenciones en transfusiones de elementos sanguíneos. Y por último, como número 5, estaremos viendo el manejo del catéter implantado con reservorio, el catéter puerto. La quimioterapia es una terapia empleada en el tratamiento del cáncer. Consiste en emplear diversos fármacos para destruir células cancerígenas y reducir o eliminar completamente la enfermedad. El objetivo principal de esta clase será reconocer los efectos secundarios más comunes de cada medicamento y describir las intervenciones de enfermería de acuerdo al tipo de quimioterapia. Principios de la quimioterapia. El objetivo de la quimioterapia es destruir células malignas y evitar la formación de metástasis. Como en esta imagen vemos, el mecanismo de acción de la quimioterapia es que impide el crecimiento de vasos sanguíneos, detiene la división celular, procede a una muerte celular espontánea e impide la división celular al alterar las estructuras de la célula. Los fármacos utilizados son para controlar el crecimiento y proliferación de las células tumorales. Su propósito es destruir la capacidad reproductora de las células tumorales. Los agentes antineoplásicos pueden tener un efecto citotóxico que induce a la muerte celular, que manda a la célula a apoptosis, citostático, que inhibe el crecimiento de las células tumorales por cierto periodo de tiempo, y estos también pueden inducir diferenciaciones celulares. La quimioterapia combinada es el uso de 2 o más fármacos que se administran de forma simultánea o en secuencia. Esto con la finalidad de alcanzar una mejor respuesta terapéutica dentro de un rango de toxicidad tolerada por el huésped. Favorece a la larga el tiempo de remisión. Las células dejan de reproducirse. La terapia multimodal es el uso de quimioterapia en combinación con otros tipos de tratamiento, como la cirugía, radioterapia, inmunoterapia y trasplante de progenitores hematopoyéticos. A los tratamientos con quimioterapia también los conocemos como quimioterapia neoadyuvante, que es la que se utiliza antes del procedimiento quirúrgico para reducir el tamaño del tumor, mientras se proporciona un tratamiento temprano contra la micrometástasis. Quimioterapia adyuvante se utiliza en pacientes con alto riesgo de enfermedad residual o metástasis no detectada después de la cirugía. La quimioterapia santuario se utiliza para administrar drogas en un sitio que no es accesible al tratamiento sistémico y del que se sabe tiene alto riesgo de migración de células tumorales. La quimioterapia paliativa se utiliza en la etapa terminal, cuando el objetivo ya no es curar al paciente, sino más bien mejorar la calidad de vida y asimismo reducir el dolor y sufrimiento. Vías de administración más usadas en pediatría. En pediatría, las quimioterapias las administramos vía oral, intravenosa, intratecal e intramuscular. Existe la vía sistémica, que son las vía oral, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa. También existen las vías locales, la tópica, la intratecal, la intraomaya, intrapleural, intraabdominal, intrahepática, intraarterial, intravesical. Estas últimas mencionadas son más frecuentes en adultos y sobre todo en quirófano.
Las quimioterapias se clasifican en específicas del ciclo celular y en no específicas del ciclo celular. Las específicas del ciclo celular son los fármacos específicos del ciclo celular que matan las células que se están dividiendo de forma activa durante fases específicas del ciclo celular. Las no específicas del ciclo celular afectan a las células por igual independientemente de su fase celular. Están basados mayormente en la intensidad de las dosis del agente. Fases del ciclo celular. El ciclo celular consta de 4 fases. La fase G1 es donde los cromosomas se encuentran en una fase lasa y extendida. La fase de síntesis, el ADN se replica. En la fase G2 se replica la síntesis del ARN y de proteínas. Y en la fase de mitosis, la célula entra en división. El ciclo celular. Al ciclo celular también se le conoce por la interfase y la fase de mitosis. En la fase de mitosis, como les dije anteriormente, es donde la célula entra en división, en la que una célula progenitora se divide en 2 células hijas idénticas. Estas fases incluyen la profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que se inicia ya en la anafase mitótica, con la formación del surco de segmentación. La acción citotóxica de la quimioterapia ocurre principalmente en células de división rápida. Esto incluye tanto a las células de división rápida normales como las células malignas. Vamos a hablarles un poco de las células de división rápida, que son las células epidérmicas, la médula ósea, el revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal y orofaringio. De división lenta están los fibroblastos, los osteoclastos y osteoblastos. Las que no se dividen son el músculo estriado y la célula nerviosa. Es por ello que nuestros pacientes tienen mayor afección de mucositis, ya que, como estamos viendo aquí, unas células de división rápida son las del tracto gastrointestinal y orofaringio. También es la pérdida del cabello. Los grupos de fármacos antineoplásicos se dividen en agentes alquilantes, antimetabolitos, antraciclinas, antibióticos citotóxicos, inhibidores o derivados vegetales y misceláneos. Veremos el lugar de acción que tienen en el ciclo celular. Los alquilantes son no específicos del ciclo celular. Los antimetabolitos son específicos en fase de síntesis. Las antraciclinas son no específicas del ciclo celular. Los antibióticos citotóxicos son no específicos del ciclo celular. Los inhibidores o derivados vegetales son específicos en fase de mitosis y los misceláneos son no específicos del ciclo celular. En esta imagen vemos en qué fase actúa cada quimioterapia, o mejor dicho, en cuál fase realiza un mayor efecto. Como ustedes ven, en la fase G1 aparece la asparginasa y como anteriormente lo dijimos, es no específica del ciclo celular. Pero en esta imagen nos asegura que es más específica en fase de G1. Los agentes de la fase de síntesis son el metrotexate, mercaptopurina y citarabina. En la fase G2, bleomicina, etopósido y tenipósido. En la fase de mitosis, vincristina y vinblastina. Como anteriormente se los comenté, vemos en qué fase actúa, o mejor dicho, en cuál fase realiza un mayor efecto. Los agentes alquilantes son un grupo de fármacos no específicos del ciclo celular. Generan una replicación inexacta o inhiben la replicación del ADN, causando mutación o muerte celular. Son más activos en la fase de reposo, en la fase G0. Como ejemplos, tenemos la ciclofosfamida, ifosfamida y los platinos, cisplatino y carboplatino. En el grupo de fármacos antimetabolitos, tenemos que estos son específicos del ciclo celular, la fase de síntesis. Son parecidos a los elementos metabólicos esenciales que requiere la célula para su crecimiento y generan una alteración que inhibe la síntesis del ARN y el ADN. Como ejemplos de antimetabolitos tenemos citarabina, metrotexato y mercaptopurina.
En el grupo de las antraciclinas, estas actúan en todas las fases del ciclo celular. Se unen al ADN e impiden la replicación del ADN y la transcripción del ARN. Como ejemplos tenemos doxorubicina, daunorubicina, mitoxantrona y dararubicina. En el grupo de fármacos de los derivados vegetales, tenemos que son específicos del ciclo celular. Detienen el crecimiento celular en la etapa de metafase, impidiendo la formación del huso mitótico al unirse a los microtúbulos o tubulinas. Como ejemplos tenemos vincristina, vinblastina, etopósido e irinotecano. En el grupo de fármacos misceláneos existe una amplia variedad de agentes que no encajan en ninguna de las categorías mencionadas, cuyo mecanismo de acción no ha sido comprendido del todo. Entre esta categoría se encuentra la asparginasa, hidroxurea y procarbazina. La ciclofosfamida. La ciclofosfamida pertenece a los agentes alquilantes. Es derivado del gas mostaza. Su indicación es para la leucemia linfoblástica, tumores del sistema nervioso central, neuroblastoma, linfoma, rhabdosarcoma, tumores óseos, así como para personas o pacientes que tienen artritis o esclerosis. Su presentación es intravenosa o vía oral. Las consideraciones especiales. Las literaturas comentan que la administración de altas dosis de ciclofosfamida requiere de hiperhidratación antes y después de la administración. También el uso de mesna intravenoso, que es un protector vesical. Los efectos secundarios de la ciclofosfamida más comunes son anorexia, náuseas, vómitos, mielosupresión, alopecia, esterilidad. Los ocasionales, cistitis hemorrágica, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Dentro de las intervenciones de enfermería y los cuidados que debemos de tener a la administración de ciclofosfamida, se encuentra que debemos mantener hidratación adecuada en nuestros pacientes y esto, pues, la mayoría de las veces son con soluciones calculadas. Llevar un control estricto de ingresos y egresos de líquidos, estimular el vaciamiento frecuente de la vejiga urinaria al menos cada 2 horas, de ser posible pedir la colaboración de los padres para estimular frecuentemente el movimiento de nuestros pacientes, ya que cuando el paciente se queda en una misma posición pueden quedar en las paredes de la vejiga el medicamento y formar pequeños cristales que nos harán la presencia de cistitis hemorrágica. Controlar densidad urinaria y presencia de sangre en la orina. Administrar temprano en la mañana si es posible. Puede administrarse con o sin mesna, dependiendo la indicación médica y la dosis. Y debemos vigilar a nuestros pacientes ya que pueden experimentar náuseas y vómitos tardíos. Otro agente alquilante es la ifosfamida. Es un derivado del gas mostaza. Su indicación es para tumores del sistema nervioso central, neuroblastoma, linfomas, rhabdosarcomas y tumores óseos. Como consideración especial, tenemos que tener en mente que ifosfamida siempre lleva mesna, ya que hay riesgo de cistitis hemorrágica severa si se administra sin mesna, que es el protector vesical. A dosis más altas y luego de una inyección rápida, se pueden presentar síntomas graves como hipotensión, náuseas, vómitos, arritmias. Y otra consideración es que el síndrome de Fanconi es más común en pacientes con antecedentes de haber recibido anteriormente cisplatino o con daño renal previo y sus dosis acumulativas son superiores a 70 o 100 gramos por metro cuadrado. Los pacientes con ifosfamida pueden también requerir reposición de electrolitos con magnesio, potasio y fósforo, según indicación médica. Los efectos secundarios más comunes que puede experimentar nuestro paciente con la aplicación de ifosfamida son anorexia, náuseas, vómitos, mielosupresión, arritmia subclínica y cambios en el electrocardiograma, cardiotoxicidad, alopecia y como efectos ocasionales puede presentar cistitis hemorrágica, síndrome renal de Fanconi, que es la alteración de los túbulos renales y elimina en exceso, o tubulopatía.
Las intervenciones de enfermería en el cuidado de ifosfamida, algo similares a las de ciclofosfamida, son mantener hidratación adecuada antes y después, un control estricto de ingresos y egresos de líquidos, estimular el vaciamiento frecuente de la vejiga urinaria, como anteriormente en la ciclofosfamida lo comenté, pedirle la colaboración a los padres para que estimulen a nuestro paciente a tener movimientos, controlar la densidad urinaria y presencia de sangre en la orina, administrar temprano en la mañana si es posible, administrar siempre con mesna y monitorear los electrolitos. Mesna es usado con ciclofosfamida e ifosfamida. La creolina es el metabolito excretado en la orina que puede producir cistitis hemorrágica. El mesna regula y actúa sobre el pH en la orina. ¿Cómo funciona? Este se liga a los metabolitos excretados en la orina, no se liga cuando circula en la sangre o a nivel celular, y el fármaco debe administrarse puntualmente. En ocasiones, las indicaciones médicas ya nos viene que al finalizar la infusión de ciclofosfamida o ifosfamida, tenemos que colocar el mesna. Y en ocasiones también viene ifosfamida mezclada con mesna. El mesna se puede administrar por vía intravenosa o vía oral. Puede mezclarse con ciclofosfamida o ifosfamida y se debe administrar exactamente en el horario programado. No se recomienda para neonatos y bebés de corta edad, ya que es conservado en alcohol bencílico. Otro agente alquilante y usado en pediatría es el carboplatino, que es complejo del platino y está indicado para los tumores sólidos y la preparación para trasplante de células madre. Los efectos secundarios que pueden experimentar nuestros pacientes con la aplicación de carboplatino son supresión de médula ósea, nefrotoxicidad con alteraciones en los electrolitos, ototoxicidad, náuseas, vómitos y reacciones alérgicas e hipersensibilidad. Los cuidados de enfermería que debemos de tener en la aplicación de carboplatino deben ser monitorear los análisis de laboratorio, biometría hemática y electrolitos. Debemos corroborar y verificar en la indicación médica la aplicación de antieméticos. Observar atentamente al paciente por posibles reacciones alérgicas e hipersensibilidad al medicamento y realizar estudios audiométricos completos previo a la aplicación. Eso es por indicación médica. El último fármaco alquilante que les vamos a presentar es el cisplatino. El cisplatino es un complejo del platino. Está indicado para tumores del sistema nervioso central, neuroblastoma y osteosarcoma. El cisplatino hace sinergia con la radioterapia y debemos tener mucho cuidado al momento de la preparación o aplicación, ya que si el medicamento, el cisplatino, tiene contacto con el aluminio, puede formar precipitados y pérdida de potencia. Por lo tanto, se debe evitar el contacto del fármaco con agujas o equipos intravenosos que contengan partes de aluminio. Los efectos secundarios que debemos cuidar en los pacientes con aplicación de cisplatino son anorexia, náuseas, vómitos, mielosupresión, vigilar la presencia de hipomagnesemia, hipocalcemia, hipocalemia, hipofosfatemia. Debemos también verificar la pérdida auditiva de alta frecuencia y la nefrotoxicidad. Como efectos secundarios ocasionales tenemos la pérdida auditiva en rango normal. Las intervenciones de enfermería en la aplicación de cisplatino debemos aplicar de forma permanente antieméticos, control estricto de ingresos y egresos, mantener un balance hídrico cada 8 o 12 horas según el protocolo de la institución, dar diuréticos si fuera necesario, evaluar la función renal y electrolíticos y los estudios de audiogramas. En los agentes antimetabolitos está la mercaptopurina, que es un antagonista de la purina. La mercaptopurina está indicado para la leucemia linfoblástica aguda y la enfermedad de Hodgkin. Su presentación es vía oral
y sus efectos más comunes son la mielosupresión, náuseas, vómitos, diarrea y mucositis. Como intervenciones de enfermería en la mercaptopurina, tenemos que dar una dosis al día y es más recomendable por la noche a la misma hora y con el estómago vacío, de preferencia 2 horas con el estómago vacío, no tomar con productos lácteos y debemos de instruir al cuidador para que use guantes al momento de manipularla, así como tener un espacio adecuado para su almacenamiento. Otro fármaco antimetabolito es el metrotexate, que es un antagonista del ácido fólico y es específico en fase de síntesis. La indicación de metrotexato es para las leucemias linfoblásticas agudas, los linfomas, osteosarcomas, enfermedades reumatológicas. Sus vías de administración son intravenosa, intramuscular, subcutánea, vía oral e intratecal. El metrotexato se distribuye en los fluidos del cuerpo fácilmente. La eliminación puede verse demorada en pacientes con derrames o pérdidas de líquidos a espacios extravasculares. La insuficiencia renal eleva la toxicidad. El metrotexato, a dosis altas o medias, se administra ácido folínico como agente de rescate de las células normales. Los efectos secundarios que debemos de vigilar en los pacientes con aplicación de metrotexato son la elevación de transminasa y bilirrubina, la mielosupresión, mucositis, úlceras gastrointestinales, exantema o erupción cutánea, así como la fotosensibilidad y las náuseas. Los efectos secundarios que debemos vigilar en nuestros pacientes en la administración intratecal de metrotexato son náuseas, vómitos, cefalea, pleocitosis, fiebre, convulsiones, urticaria, mielosupresión, ataxia y leucoencefalopatía. Hablar de metrotexato es hablar de ácido folínico y soluciones con bicarbonato. En la aplicación de metrotexato de altas dosis y dosis medias se aplica ácido folínico. El término rescate puede ser usado ya que el ácido folínico rescata las células normales. Es crucial cumplir con su aplicación a su hora. Al momento de la aplicación, los médicos nos indican las dosis y el horario de aplicación. Las soluciones con bicarbonato de sodio intravenosa se usan para hidratación y alcalinización de la orina en infusiones de dosis intermedias para prevenir la cristalización del metrotexato en los riñones. Las intervenciones de enfermería en la aplicación de metrotexato son hiperhidratar a nuestro paciente y alcalinizar orina, control estricto de diuresis, mantener un pH urinario entre 7 y 8, el balance hídrico cada 8 o 12 horas según el protocolo, no administrar junto con AINES y controlar exámenes de función renal. Otro agente antimetabolito es la citarabina. Citarabina es antagonista de la pirimidina. Las indicaciones para citarabina son leucemia linfoblástica aguda, linfomas. Su presentación es intravenosa, subcutánea e intratecal. Los efectos secundarios más comunes son náuseas, vómitos, anorexia, conjuntivitis a altas dosis y mielosupresión. En altas dosis de citarabina se deben de aplicar gotas para los ojos para prevenir la conjuntivitis. La leucopenia y trombocitopenia con nadir en 5 a 7 días y la recuperación de 2 a 3 semanas. Durante la administración de citarabina intratecal debemos vigilar vómitos, náuseas. Estos pueden ser inmediatos. También debemos vigilar cefalea, pleocitosis, fiebre, somnolencia, convulsiones y ataxia. Los efectos secundarios ocasionales son síntomas tipo influenza, fiebre y diarrea. Las intervenciones de enfermería que debemos seguir durante la aplicación de citarabina debe ser premedicar con antieméticos antes de administrar. Citarabina intratecal
puede haber náuseas y vómitos inmediatos, controlar fiebre y los síntomas tipo influenza, y aplicar las gotas oftálmicas de esteroides para prevenir conjuntivitis. Siempre a altas dosis de citarabina debemos corroborar en la indicación médica que estén indicadas las gotas oftálmicas. En el grupo de fármacos de las antraciclinas, estos son un grupo de compuestos altamente coloridos, conocidos como rodomicinas. En ellas está daunorubicina, doxorubicina, hidararubicina y mitoxantrona. Se les llaman coloridos ya que dauno y doxo son de color rojo y la hidararubicina y mitoxantrona son de color azul. Doxorubicina y daunorubicina están indicadas para la leucemia linfoblástica aguda, para los linfomas, tumores de Wilms, neuroblastoma y tumores óseos. Su vía de administración es intravenosa. Al momento de aplicarse daunorubicina o doxorubicina, se debe realizar ecocardiograma periódicamente para monitorear la función cardíaca del paciente, llevar control de la dosis acumulada. Doxorubicina y daunorubicina tienen una dosis acumulativa máxima. Tenemos que llevar también el ajuste de las dosis por alteraciones renales o hepáticas. Nuestro paciente puede experimentar dermatitis cuando se asocia a radiación. Y el nadir leucocitario y plaquetario se da entre los días 5 y 10 de recuperación dentro de las 3 semanas. Los efectos secundarios que debemos de vigilar durante la administración de doxorubicina y daunorubicina son arritmias cardíacas subclínicas, náuseas, vómitos, ulceración local en caso de extravasación, ya que es altamente vesicante. Debemos vigilar la orina, el color, mielosupresión y como efecto ocasional presentan miocardiopatía. Las intervenciones de enfermería o cuidados de enfermería que debemos de tener durante la aplicación de doxorubicina y daunorubicina es vesicante. El daño puede ocasionar un daño grave a los tejidos en caso de extravasación. Por eso es que debemos también orientar a los padres sobre la vigilancia de la venoclisis, el cambio de coloración o si le duele al paciente al momento de administrarlo. De preferencia tenemos que administrar doxorubicina y daunorubicina por un acceso central, ya que periférico pues es muy probable que se nos extravase. Las infusiones continuas se deben de proteger de la luz. Informar al cuidador y al paciente que la orina puede ser de color rosa o rojo, también para que no se asusten. O igual, informarle que nos avise cada que vaya a orinar el paciente para nosotros también corroborar que la orina no sea, sangre verdaderamente. Y examinar la cavidad oral, también así como recomendar una buena higiene bucal para evitar mucositis. Otro fármaco es la mitoxantrona. Está indicado para la leucemia mieloide aguda. Los efectos secundarios comunes son la supresión de la médula ósea, ulceración local en caso de extravasación, cardiotoxicidad, insuficiencia cardíaca congestiva y hepatotoxicidad. Durante la administración de mitoxantrona debemos vigilar estrechamente los exámenes de sangre como la biometría hemática y la función hepática. Tenemos que verificar también la función cardíaca de base con un electrocardiograma y ecocardiograma. Debemos monitorear durante la infusión al paciente, llevar un control de la dosis acumulativa. Como les dije, con dauno y doxo es altamente vesicante. Esta también produce un daño grave en los tejidos en caso de extravasación. Esta quimioterapia es de color azul, por ende, probablemente nuestro paciente puede orinar entre azul y verde. Tenemos que orientar también al familiar sobre eso. Y puede también dar un color azul verdoso a la piel. Entonces, todo eso también se lo tenemos que comentar al familiar para que no se asuste. Otro grupo de fármacos son los antibióticos citotóxicos. Son una subclase de las antraciclinas.
Estos son agentes naturales que son sintetizados por diversas especies de bacterias y hongos. Interfieren con el metabolismo celular a través de numerosos mecanismos de acción. La bleomicina es un antibiótico citotóxico. Está indicado para la enfermedad de Hodgkin, para el tumor de células germinales, y los efectos secundarios que debemos vigilar en ellos son la estomatitis, alopecia, hiperpigmentación de uñas y como efecto ocasional fiebre alta y anafilaxia. Se puede dar una dosis de prueba para observar las reacciones anafilácticas. Puede ser necesario aplicar dosis bajas cuando se utiliza radioterapia pulmonar y se pueden realizar pruebas de función pulmonar basales durante y después de la terapia. Los pacientes pueden presentar fibrosis con disminución de la capacidad de disfunción en cualquier momento durante y después de la terapia con bleomicina. Como intervenciones de enfermería durante la aplicación de bleomicina, esta se puede aplicar una dosis de prueba de 1 a 2 unidades intramuscular y esperar 1 hora y aplicar el resto de las dosis, teniendo el equipo de emergencia disponible para las dosis prueba, ya que como anteriormente lo comentamos, sus reacciones anafilácticas pueden ser muy altas. Controlar exámenes de función pulmonar y si se presenta insuficiencia respiratoria, monitorizar al paciente con oximetría de pulso, en reposo y con ejercicio. A largo plazo se debe indicar a los pacientes que eviten el buceo y el oxígeno al 100% si fuera posible. Dactinomicina. Es un antibiótico citotóxico y está indicado para el tumor de Wilms rhabdosarcoma. Los efectos secundarios son náuseas, vómitos, ulceración local en caso de extravasación, mielosupresión, alopecia, fotosensibilidad e hiperpigmentación. Las consideraciones que debemos de tener al aplicar dactinomicina son también que es vesicante y produce un daño grave en los tejidos en caso de extravasación. Debemos comprobar cuidadosamente la dosis, la reconstitución y protegerlo de la luz. El etopósido entra en el grupo de fármacos derivados vegetales. Está indicado para los linfomas, tumores óseos, leucemias mieloides, tumores del sistema nervioso central. Su presentación es intravenosa y vía oral. La infusión rápida de etopósido puede causar hipotensión severa. La estabilidad de las soluciones con concentraciones mayores de 0.4 miligramos por mililitro es impredecible. No debe ser refrigerado, puede agrietar el plástico y debemos instruir al paciente sobre los cambios súbitos de posiciones. Los efectos secundarios que debemos de vigilar en los pacientes con aplicación de etopósido son náuseas, vómitos, mielosupresión y debemos vigilar también la presencia de hipotensión o de un choque anafiláctico. Las intervenciones de enfermería durante la aplicación de etopósido debemos monitorear la presión sanguínea antes, durante y después de la administración de etopósido. No administrar en menos de 1 hora. Detectar presencia de precipitados en la bolsa y o equipo infusor. Vigilar el equipo infusor intravenoso por si hubiera grietas. El etopósido se relaciona con segundos cánceres. Irinotecan, también derivado vegetal. Las indicaciones son para los tumores sólidos y su vía de administración es intravenosa. Irinotecan puede requerir de medicamentos para el control de la diarrea, atropina para diarrea temprana o aguda y loperamida para diarrea tardía. Los efectos secundarios que tenemos que vigilar en nuestro paciente con aplicación de irinotecan son diarrea, que puede ser temprana durante las 24 horas a tardía de 3 a 5 días después de su administración, náuseas y vómitos, dolor abdominal, anorexia, fiebre, deshidratación, fatiga mental y física, mielosupresión y alopecia. Como intervenciones de enfermería durante la administración de irinotecan,
Debemos solicitar al cuidador que registre la cantidad, frecuencia y características de las evacuaciones, así como indicarle parámetros para decidir cuándo llamar al profesional de salud en caso de diarrea. Estimular la ingesta oral de soluciones ricas en electrolitos. Asegurarnos de que el cuidador tenga un régimen de tratamientos antidiarreicos y los medicamentos indicados en el hogar. Otro fármaco derivado vegetal es la vincristina. Es alcaloide de la vinca. Las indicaciones de vincristina son en la leucemia linfoblástica aguda, en los linfomas, en los tumores del sistema nervioso central y neuroblastomas. Su vía de administración intravenosa. Los efectos secundarios comunes son ulceración local en caso de extravasación, ya que es altamente vesicante. Puede haber una rápida pérdida del cabello, neuropatía periférica que puede manifestarse con pérdida de los reflejos tendinosos profundos, constipación y dolor mandibular. Los lactantes pueden experimentar dificultad al succionar a causa del dolor en las mandíbulas. La dosis única máxima es de 2 miligramos independientemente de la superficie corporal. Algunos protocolos de la enfermedad no tienen la dosis de 2 miligramos como máxima. Esto debemos verificarlo siempre al momento de la aplicación. Como consideración especial a la aplicación de vincristina, la vincristina debe llevar siempre una etiqueta especial sobre la envoltura final que diga fatal si se administra de forma intratecal, solamente para inyecciones intravenosas. Vincristina, si se aplica de forma intratecal, ocasiona la muerte. Intervenciones de enfermería en aplicación de vincristina. Vincristina es altamente vesicante. Es por ello que la mejor manera de administrar es por vía central, por catéter puerto. Cuando nuestro paciente cuenta con vía periférica, debemos corroborar el retorno venoso y en caso de extravasación, detenerla inmediatamente. Debemos protegerla de la luz. Se puede dar laxantes con fines preventivos o en caso de constipación. Y puede ser infusión corta o un bolo intravenoso. Vinblastina también es derivado vegetal y es alcaloide de la vinca. Su vía de administración también es intravenosa. Los efectos secundarios son mielosupresión, alopecia, estreñimiento, náuseas, vómitos. Y como consideraciones de enfermería tenemos que es altamente vesicante y su daño tisular es grave en los tejidos en caso de extravasación. Los cuidados de enfermería son muy similares a la vincristina. Otro grupo de fármacos son los misceláneos. A los agentes quimioterapéuticos que no encajan en una clasificación en particular se les llama misceláneos. Uno de los fármacos más utilizados en los protocolos de leucemia es la asparginasa. La asparginasa es una enzima no especificada del ciclo celular que es producida por la bacteria Escherichia coli o Erwinia y actúa para inhibir la síntesis del ADN, ARN y proteínas. También existe la PEC asparginasa. También es producida por bacterias, pero está revestida por un compuesto llamado politieglingol, que reduce la inmunogenicidad de la enzima natural. Las indicaciones para asparginasa está indicado en leucemias y los linfomas linfoblásticos. Su vía de administración es intramuscular o intravenosa. Los efectos secundarios más comunes son reacción alérgica local, hiperamonemia, fibrógeno bajo, ocasionales hiperglucemia, alteraciones de la coagulación sanguínea y también pueden experimentar nuestros pacientes choques anafilácticos y pancreatitis. La administración por vía intravenosa se asocia con mayor riesgo de anafilaxia. Las alteraciones de la coagulación sanguínea colocan al niño en riesgo de formación de trombos o sangrado. Al momento de administración de asparginasa tenemos que tener siempre a la mano el equipo de emergencia y las tomas de oxígeno y aire funcionales.
Las intervenciones de enfermería en la aplicación de asparginasa, como les comenté, tenemos que tener el equipo y medicamentos de emergencia disponibles, verificar con tiras reactivas la presencia de glucosa en la orina antes de la administración de preferencia, monitorear los estudios de coagulación, mantener al paciente en observación durante 60 minutos después de la administración de la dosis y si el paciente ya ha referido alguna reacción anafiláctica anterior, debemos vigilarlo 2 horas. La dosis intramuscular puede ser dividida en 2 o más jeringas. Tienen que ser aplicadas simultáneamente por 2 enfermeros al mismo tiempo cuando son 2 jeringas. Y la PEG asparginasa, los pacientes pueden experimentar una reacción alérgica en apenas horas y hasta varios días después de la administración. Por eso es que debe ser hospitalizado el paciente cuando va a recibir la PEG asparginasa. A continuación, tienen presente el algoritmo para el manejo de anafilaxia, donde seguiremos los pasos a seguir dependiendo la afección que esté presentando nuestro paciente. Si es circulatorio, seguiremos el lado de la afección circulatoria. Si es respiratorio, seguiremos los pasos que nos presentan en este algoritmo. Si es cutáneo o si es gastrointestinal. Esta diapositiva es la continuación del mismo algoritmo, ya que aquí les describe las dosis de los medicamentos a utilizar en el algoritmo. Estos algoritmos se encuentran en el servicio de oncología ambulatoria y en hospitalización de onco, el cual se sigue al momento de que nuestro paciente presenta alguna reacción. Al momento de administrar asparginasa, siempre tiene que haber un médico en la sala para vigilar y estar prevenidos en caso de alguna reacción anafiláctica, la atención de nuestro paciente sea inmediata. El ácido folínico es una vitamina hidrosoluble y su indicación es que ésta se usa como rescate celular cuando se administran dosis intermedias o altas de metotrexato. El término rescate puede ser utilizado ya que rescata las células normales. Puede administrarse como dosis única después de la administración intratecal de metotrexato. Las vías de administración de ácido folínico son intravenosa, intramuscular y vía oral. Los efectos secundarios que debemos de vigilar en nuestro paciente son sensibilización alérgica, erupción y como consideraciones especiales debe de administrarse exactamente a la hora indicada. El dextrasosano o cardioxan es un cardioprotector. Es un fármaco que se utiliza para reducir los efectos secundarios indeseados por determinados agentes de quimioterapia, como la doxorubicina. Las vías de administración son intravenosas. El cardioxan se administra 30 minutos antes de la doxorubicina y se usa para reducir la incidencia y gravedad de los problemas cardíacos asociados. Los efectos secundarios más frecuentes en la aplicación de cardioxan son dolor al inyectarse. El paciente percibe el dolor al momento de que entra la infusión, flebitis, mielosupresión, ocasionales, aumento en los niveles de triglicéridos, amilasa y analina aminoferasa. Raros, neurotoxicidad, como dolor de cabeza y estreñimiento. El filgastrim es un agente bioterapéutico que apoya el crecimiento hematopoyético y que regula la producción de neutrófilos en la médula ósea. Sus vías de administración subcutánea e intravenosa. Como consideración especial, se deben desechar las jeringas que se dejan a temperatura ambiental más de 48 horas. Los efectos secundarios que debemos vigilar son dolor óseo, articular, fiebre, erupción, dolor enrojecimiento en el sitio y ocasionales hipotensión, arritmias, esplenomegalías y debemos de verificar también la presencia de anafilaxia. Las intervenciones de enfermería en la aplicación de filgastrim es que no debemos de agitar la ámpula o la jeringa. La administración diariamente, por lo menos, debe ser posterior a 24 horas después de concluir la quimioterapia, hasta que se recupere el conteo absoluto de neutrófilos según el protocolo.
Vigilar 2 veces por semana el conteo de leucocitos hasta la recuperación. El hablar de quimioterapia nos hace hablar también de un tema muy importante, el de manipulación, manejo y administración segura de quimioterapia. El objetivo de esto es que se enumeren las prácticas de eliminación y manejo seguro, así como identificar los elementos de protección personal necesarios para la administración. Manipulación de quimioterapia. Debemos tener en cuenta que los trabajadores de salud que manipulan quimioterapia se encuentran en riesgo de exposición, riesgo del manipulador, así como riesgo para el paciente, y hay riesgo de contaminación ambiental. El personal en riesgo y potencialmente expuesto se encuentran desde la recepción de los fármacos o quimioterapia, quien lo almacena, quien conserva como farmacia, quien prepara central de mezclas, quien lo transporta central de mezclas, quien lo administra enfermería y quien lo elimina, el personal de intendencia. Es por ello que deben de haber pautas y políticas de manejo seguro en todas las instituciones donde hay o se maneja quimioterapia. Las posibles vías de exposición son la vía inhalatoria al momento de la liberación de aerosoles durante la preparación de vapores o neblinas. Es por ello que las quimioterapias se deben de preparar en una cabina de seguridad biológica, por piel y mucosas, con la absorción a través de membranas y mucosas por contacto directo, parenteral, por pinchazos accidentales con material punzocortante, vía oral, con la ingesta descuidada o accidental de alimentos contaminados. Políticas de manejo seguro. Las medidas de protección deben incluir como mínimo una administración, almacenamiento, transporte y eliminación segura de agentes peligrosos. Debe haber una capacitación obligatoria a los trabajadores sobre materiales peligrosos. Monitorización a largo plazo de la exposición y minimizar el riesgo de los trabajadores. Debe haber un manual de manejo de derrames de fármacos peligrosos y un programa de salud para trabajadores expuestos. Se debe prohibir comer, beber, usar goma de mascar, almacenar alimentos y aplicarse cosméticos en áreas donde se preparan o administran agentes citotóxicos. Debe haber protección para trabajadoras embarazadas que están amamantando o planean quedar embarazadas. Monitorizar el cumplimiento de políticas y procedimientos de la institución. Y documentar los indicadores de mejoras de calidad y de capacitación continua. El área de preparación de quimioterapia debe ser de uso exclusivo para preparación de quimioterapia. Debe estar debidamente señalada, donde solamente entre el personal autorizado, sin corrientes de aire, debe tener acceso restringido y debe ser de fácil limpieza. La preparación de quimioterapia debe de ser en una cabina de seguridad biológica, donde ésta debe de llevar sus controles periódicos por el personal técnico calificado y debe de someterse a procesos de desinfección y descontaminación frecuentemente. El personal que prepara quimioterapia no debe usar maquillaje facial, no debe usar pintura de uñas, no debe usar gel ni spray en el cabello, no debe comer ni beber en el área de preparación de quimioterapia, no debe tampoco almacenar comida ni bebidas, no debe masticar chicle y no debe usar reloj ni anillos. El personal que prepara quimioterapia debe utilizar siempre los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal para quien prepara quimioterapia son guantes probados para quimioterapia, bata, mascarilla con protección respiratoria, gafas, gorro y fundas de zapatos. Y esta debe de prepararse exclusivamente en un área como el central de mezclas donde haya una cabina de seguridad biológica para ellos.
El personal que administra quimioterapia solamente deberá usar guantes, bata y protección ocular. Los elementos de protección deben utilizarse para preparar o transferir el medicamento, preparar o cambiar equipos de infusión, contacto con circuitos o conexiones con fugas, manejo de derrames, eliminación de agentes citotóxicos y el manejo de fluidos corporales hasta 48 horas posterior al término de quimioterapia. El personal que administra quimioterapia debe usar los siguientes elementos de protección personal: guantes, bata impermeable, mascarilla, protección ocular, lavado de manos previo y posterior a la administración de quimioterapia, y el material contaminado debe ir en el contenedor de desechos citotóxicos. Al hablar de administración de quimioterapia, hablamos de seguridad y verificación. Al momento de administrar la quimioterapia, debemos llevar los correctos, verificar que sea el paciente correcto, vía correcta, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta, solución, volumen y velocidad de administración correctos y compatibilidad correcta. Previo a la administración de quimioterapia, debemos revisar nuestras indicaciones médicas, así como el protocolo del tratamiento. Debemos revisar si hay hidratación o prehidratación indicada, si hay medicamentos indicados previo a la administración, la duración de la quimioterapia, qué quimioterapias vamos a utilizar, las dosis, el orden de administración y las vías de administración. Así como debemos también revisar los exámenes de laboratorio de nuestros pacientes y corroborar con nuestro médico adscrito si el paciente está en condiciones de recibir la quimioterapia. Previo a la administración de quimioterapia, debemos también conocer y corroborar los posibles efectos que pueda tener nuestra quimioterapia. Verificar si nuestra quimioterapia es vesicante, qué potencial emético tiene, nefrotoxicidad, cardiotoxicidad y las posibles reacciones de hipersensibilidad. Debemos también checar si hay premedicación e hidratación indicada según corresponda. Previo, debemos protegernos con los elementos de protección personal indicados, preparar insumos y equipos necesarios, revisar información en etiqueta de la quimioterapia, que venga el nombre del paciente, el número de expediente, el nombre del fármaco, la dosis, la vía de administración. Todo esto con doble chequeo. Debemos pedirle la colaboración a alguna compañera o a la jefa del servicio para que ella también cheque y verifique que los datos del paciente, del fármaco y la dosis y la vía vengan adecuadamente escritas en nuestro frasco de quimioterapia. En el momento de la administración, debemos checar el brazalete de identificación con la etiqueta de la quimioterapia. Esto también con doble chequeo. Informar al paciente y familia que promueva una autonomía y disminuya la angustia. En el momento de administración, debemos comprobar el retorno venoso, conectar y administrar la quimioterapia, programar la bomba de infusión con doble chequeo, monitorizar al paciente y evaluar el sitio de infusión cada hora. Las quimioterapias se clasifican en no vesicantes, en irritantes y en vesicantes. Las no vesicantes no tienen toxicidad significativa en los tejidos blandos. Estas son ciclofosfamida, ifosfamida, citarabina y metrotexato. Las irritantes pueden producir inflamación y o quemaduras de menor gravedad sin causar necrosis del tejido. Estas son carmustina, carboplatino, cisplatino y tiotepa. Las quimioterapias vesicantes y con las cuales tenemos que tener mayor cuidado, ya que causan quemaduras, necrosis y pueden causar daño irreversible al tejido, son daunorubicina, doxorubicina, vinblastina y vincristina. Es por ello que debemos corroborar siempre retorno venoso y de preferencia
administrarlas por una vía central. Pautas para el manejo de extravasación. Al momento de presentarse una extravasación, debemos realizar las siguientes siglas. DAEN. Como número 1 debemos detener la infusión. Como número 2 tenemos que dejar el catéter. Como número 3 aspirar todo lo posible. Como número 4 extraer el catéter. Como número 5 notificar al médico. Al momento de una extravasación debemos de observar el sitio, los signos de extravasación, si hay falta de retorno sanguíneo, si hay un eritema, formación de ampollas, ulceración, necrosis, picazón, ardor, dolor o sensación de hormigueo. También debemos elevar el área afectada y aplicar compresas frías o calientes según indicación. Administrar tratamiento o antídoto según indicación del medicamento o del fármaco extravasado. Mantener el sitio limpio y seco. Si hay ampollas, dejarlas intactas. Reevaluar hasta resolución. Consultar al equipo de clínica de heridas según el grado de daño del tejido. Y evaluar el sitio a las 24, 48 horas o al séptimo día después de la extravasación. Debemos aplicar compresas tibias solamente con vincristina, vinblastina y etoposide y compresas frías en todas las otras quimioterapias extravasadas. Recordar siempre que solamente con vincristina, vinblastina y etoposide son compresas tibias y compresas frías en todas las demás. También debemos documentar y registrar ya sea en la hoja de incidentes o en la hoja de formato de extravasación que regularmente tiene la clínica de catéter, la fecha y hora que se presentó el incidente, el tipo de acceso venoso, el tamaño de la aguja o catéter, el sitio de inserción, si el retorno sanguíneo estuvo presente o ausente, tipo de agente extravasado, volumen, apariencia del sitio y qué manejo se le dio por parte de enfermería. Durante la administración de quimioterapia debemos también tener en cuenta que el monitoreo es muy importante. Debemos monitorear el estado hemodinámico, así como los signos vitales de nuestro paciente, controlar los líquidos, medir diuresis, controlar la hidratación, la ingesta. Debemos también valorar y verificar la turgencia de la piel, membranas, mucosas y las lágrimas, y evaluar el impacto de náuseas y vómitos en la ingesta oral. Debemos también llevar un control de peso diario, vigilar los efectos secundarios y vigilar reacciones alérgicas e hipersensibilidad y registrarlos. Hablar de quimioterapia es hablar de reacciones alérgicas e hipersensibilidad. Los agentes quimioterapéuticos con alto riesgo de hipersensibilidad son asparginasa, carboplatino, bleomicina, etoposide, cisplatino y tenipósino. Es por ello que en cada área que se aplica quimioterapia debe haber un algoritmo para el manejo de reacciones alérgicas, así como el carro rojo, un médico y enfermera en caso de posible reacción. Otro punto fundamental y muy importante es la educación al paciente y a la familia, ya que son ellos los que están las 24 horas con nuestro paciente. Debemos educarlos y orientarlos sobre los signos y síntomas que tiene que vigilar en su hijo, educarlos y orientarlos en los cuidados que debe tener antes, durante y después de que su hijo recibe quimioterapia. Los padres son el apoyo y la pieza fundamental para el éxito en el tratamiento, ya que son ellos quienes conocen a su hijo y están las 24 horas del día. Son ellos los primeros que nos informan alguna anomalía. Unos padres bien educados significa que es un paciente bien cuidado.